Crisis política de una dimensión que tal vez no podemos pues encontrar tal vez hasta 1987. Conmigo está Jorge Rivera Staff, él es defensor del partido PRD y una crisis que, como pone la estrella de Panamá hoy, inicia o es una crisis que hay en la Corte Suprema. Ustedes tienen una posición que incluso la Asamblea envió ayer sobre esta decisión del magistrado Zamorano, que debió ser colegiada y no el tomar la individual de aceptar la denuncia presentada por los 3 diputados panameñistas. Jorge, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, el antecedente de la situación en la que estamos ahora mismo lo podríamos ubicar en varios momentos, ¿no? Efectivamente, antes de comentar sobre eso, respecto específicamente a la resolución del magistrado Zamorano, nosotros tenemos una opinión de fondo y de forma con relación a esto, ¿no? Como tú bien indicas, en cuanto a la forma, ¿no?, de que él debió haber tomado esta decisión no individualmente, sino colegiado en la sala, en los 3 magistrados, ¿verdad? Sin embargo, podemos señalar mucho más, ¿no? La figura de la advertencia de ilegalidad que están utilizando la bancada panameñista o los miembros del partido panameñista que formaban parte de la comisión de credenciales, de presentar una advertencia de ilegalidad, no es aplicable, no es viable para el caso de la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Por qué? Y te comento un poco porque, entre otras cosas, hemos tenido oportunidad de ser profesores de universitario, entre los cuales me ha tocado dar la clase de Derecho Procesal Administrativo, que es la que precisamente está el tema que estamos viendo. Esta advertencia de legalidad se crea, se instituye como figura en el año 2000, con la ley 38 de ese año, que regula el procedimiento administrativo. Se crean 2 figuras, se crea la advertencia de inconstitucionalidad y la advertencia de ilegalidad. Sí. Pero está específicamente delimitada a procesos dentro de la administración pública en las cuales un funcionario tiene que tomar una decisión, ¿no? Y una de las partes involucradas en este proceso, ¿no?, le advierte al funcionario que tiene que tomar la decisión: oiga, aquí hay una de las normas que usted va a aplicar, nosotros consideramos que es ilegal, así que presentamos la advertencia, usted tiene que dejar el proceso, tiene que seguir el proceso hasta el momento de decidir, tiene que remitirle a la sala a la sala tercera, para que decida si la norma que él pretende aplicar o que se debe aplicar es legal o no. Entonces, en este caso estamos hablando de una facultad, de un proceso de la Asamblea Legislativa que no es de las actividades administrativas, porque la Asamblea tiene una serie de funciones administrativas, pues, por ejemplo, la contratación de obras, de servicios, de adquirir bienes por parte de la Asamblea. Esos son actos administrativos, ¿verdad? La contratación de un personal son actos administrativos, pero la decisión soberana sobre sus propias comisiones no está dentro de la actividad administrativa de la Asamblea. Es más, cuando se habla en la ley 38 de la advertencia de ilegalidad, se establece específicamente que es a la hora de tomar una decisión como tal. Lo que ha sucedido en la Asamblea se tomó una decisión, pero a través de los mecanismos que todos los parlamentos tienen, que es la votación. Es una naturaleza jurídica completamente diferente, pero a la larga, a la de la advertencia de ilegalidad consagrada en la ley 38. A la larga, es decir, si era ilegal ahora, fue ilegal también cuando se conformó hace 4 o 5 meses. Claro. 2, no esperar hasta que termine la Asamblea, que al final le quedan 2 meses de sesión, no era lo más sensato, un poco para no traumatizar todavía más lo que está pasando. Claro, yo creo que la perspectiva del PRD es precisamente hacer docencia y aclarar un poco con relación a la causa y al efecto. Correcto. La decisión de proponer la reorganización de la Comisión de Credenciales no surge en función de un deseo manifiesto de hacer solamente de reformar la correlación de fuerzas, que de hecho estaba
violando la Constitución, sino precisamente como resultado de la intransigencia y el intento de imponer 2 magistradas por parte del órgano ejecutivo en la Asamblea Nacional, a contrapelo no solo de los partidos de oposición, sino de toda la sociedad civil organizada con relación. ¿No? Yo creo que nunca ha habido una persona o 2 personas que vienen con tanto en contra como estas 2 mujeres. Exactamente, o sea, nos dimos cuenta, el país entero se dio cuenta que esa intransigencia y ese manejo que tenía el Partido Panameñista dentro de la Comisión de Credenciales tenía una función específica. Sí, pero lo que todos nos preguntamos es si ustedes, porque el manejo del intransigente de los panameñistas no es que lo inventaron, la cosa es que hasta 2 semanas antes había un pacto de gobernabilidad y un lechito de rosas donde todo el mundo estaba feliz, y de repente se encuentran que los panameñistas tenían 4 personas, más José Muñoz, que es como si fuera un quinto. Eso estaba hecho ex profeso. Bueno, el hecho de rosas esto es una metáfora que estás utilizando, pero realmente nada más para aclarar, el pacto de gobernabilidad se firmó hace 3 años, hace casi 4 años, cuando inició el gobierno, para darle estabilidad a un gobierno que iniciaba. ¿No? Efectivamente, el pueblo panameño le había dado el órgano ejecutivo al Partido Panameñista. Sin embargo, en la Asamblea Nacional tenía una bancada minoritaria, le dio un rol más preponderante. Entonces, ese contrapoder no era lo que la gente votó. Por supuesto, hubo un proceso de ajuste en aquel momento, y eso ha venido cambiando, sobre todo desde el 30 de octubre del año 2016, que el PRD tuvo una reorganización, un recambio, ¿verdad? Dentro de su estatuto. ¿Cómo se permite el gol ese? Se ha ido permeando, ¿verdad? El proceso de consolidación de una oposición. Paulatinamente, el PRD ha ido posicionándose, señalando los desaciertos, los desatinos y proponiendo alternativas frente a un gobierno, panameñista que cada vez más nos damos cuenta que actúa políticamente y no con un liderazgo que es el que reclama el pueblo panameño. Están actuando desde el día 1. Bueno, cada vez más. Ahora el agua les llegó a ustedes a los tobillos y se han dado cuenta de que tenían un compañero de cama que no era. No es solo el PRD, el pueblo panameño le había dado una oportunidad al gobierno panameñista, y nos hemos dado cuenta que los incumplimientos han sido más que reiterados. De hecho, por ejemplo, ayer salía un informe de la Alianza Pro Justicia y de la Fundación de Transparencia Internacional del capítulo de Panamá, y al final decían, de los 16, 13, 14, 15, 16 acuerdos que teníamos en el Pacto de Estado por la Justicia, nada más se ha cumplido 1 el año pasado. Efectivamente, había un compromiso del presidente de la República, que además lo puso por escrito en su plan de gobierno, de que iba a llamar a consultas, que iba a utilizar los mecanismos del Pacto de Estado por la Justicia para el nombramiento de los magistrados, y al final ha dicho que no. Letra muerta, ¿verdad? Y ese es parte del espíritu que el PRD está rescatando con esta recomposición. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tú mencionas, solamente nos quedan dos meses más o menos para el nuevo periodo de la Asamblea. Sin embargo, dentro de esos 2 meses es que se debe producir, si fuera mínimamente responsable el órgano ejecutivo, la designación de 2 nuevos nombres para la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión del magistrado Zamorano es decisión tomada ya, decisión final, ¿verdad? Bueno, una decisión tomada por parte de él. Él lo que está solicitando es aceptar esto. Que está solicitando los antecedentes. Y puede fallar. Y pareciera, porque además ordena la suspensión de un acto que ya fue dado. El acto ya se dio en la votación, en el pleno de la Asamblea, la alteración del orden del día, y además la reconstitución de la comisión. Pero nos llama la atención que precisamente la resolución, remítanme los antecedentes, pero además suspendo el acto. O sea, queda una cefalía. Pareciera, si uno empieza a pensar un poquito más allá, que el objetivo real de la medida o de la solicitud del Partido Panameñista era precisamente solamente lograr la suspensión del acto y que quedara ahí en stand-by, como se dice, hasta que, los 2 meses esto que tenemos. Sin embargo, ¿quién pierde? Pierde el país. Tiene 2 magistrados que están interinos. Nos parece que es una irresponsabilidad por parte del gobierno nacional de seguir manteniendo este limbo jurídico, ¿no? Con relación a esto, lastimosamente, muchos panameñistas están hablando de una
de que estamos ante un inminente intento de parte del PRD de hacer algunos golpes de Estado, unas palabras alarmistas, ¿verdad? Lo que estamos planteando y preguntando, bueno, si estamos ante un inminente caso como este de crisis institucional, ¿qué hace el presidente fuera del país? ¿No? Si estuviéramos realmente ante una crisis como esta, una intención real... La desproporción de panameñistas no solamente es en la comisión de credenciales. Hay 11 comisiones en la Asamblea donde el número de panameñistas es excesivo a lo que representan dentro del Estado, dentro del órgano legislativo. Es decir, se reformaría el resto de las comisiones. Bueno, si hay tiempo, yo me imagino que nuestra bancada va a tomar la decisión. Pero ya esto no se toma ya como un antecedente, lo dicho por el magistrado Zamorano, por la intención de reformar el resto de las comisiones. Puede ser precisamente un antecedente, pero consideramos que en fondo y forma la opinión de él, la manifestación que ha tenido no es adecuada, ¿no? La utilización de una advertencia de legalidad debió ser rechazada de plano por parte del magistrado Zamorano. Es nuestra opinión, la opinión de la mayoría de los juristas. Realmente no he escuchado ningún abogado, ningún especialista que se haya manifestado en concordancia o a favor o estar de acuerdo con la decisión tomada por el magistrado. ¿Sobre esta auditoría va a haber algún pronunciamiento del PRD? Entonces estamos analizando el tema, estamos recabando mayor información para poder darle una respuesta más contundente al país. De hecho, la reacción panameñista, como tú mencionabas, que hay el antecedente de la Corte Suprema, tenemos que recordar la reacción del presidente Varela justo luego de la decisión de la Asamblea de rechazar las magistradas en aquella transmisión televisiva que lastimosamente no vimos a un presidente de todos los panameños, lo que vimos fue a un presidente, a un político realmente golpeado en su ego, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que muchas de estas reacciones están concatenadas, hay unos hilos conductores entre hay una reacción en cadena. Reacción en cadena que pareciera que son efectivamente reacciones a una decisión soberana del primer órgano del Estado, ¿no? Y ahora no es casualidad, como mencionaba el ingeniero Blandón, que salgan estos resultados de estas auditorías justo cuando ya era Vox Populi desde hace mucho tiempo, que estaban listas ya, que las tenían ahí como un as bajo la manga, y que han salido ahora. Además vimos las tomas, las imágenes no son casuales el día de ayer de un camión con unas cajas. Todo el día especulando desde las 2:10 de la mañana a las 6 de la tarde en la conferencia. Una conferencia de prensa. O sea, hay un montaje, ¿verdad?, mediático para darle un sentido, una orientación a esta noticia, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener cuidado. El PRD reitera el llamado a la cordura, el llamado a mantenernos con la cabeza fría. Necesitamos el liderazgo político que lleve adelante pues, la solución de los problemas. El panameño de a pie está preocupado por la basura, por la inseguridad, por el desempleo, por una serie de temas que lastimosamente por un rejuego político que estamos viendo que hay una reacción de parte del partido gobernante, nos está queriendo empujar a algunas circunstancias que realmente queremos garantizarle a todo el pueblo panameño que el PRD no va a caer, en esos juegos, y nos vamos a mantener como un pilar en defensa de la democracia y de la institucionalidad, que es lo que realmente queremos para adelante, ¿no? No se diga más. Jorge Rivera Staff, defensor del Partido Revolucionario Democrático.